Capítulo 3. Crisis. Conflicto u oportunidad. Todo termina, todo comienza. Breve ejemplo. El fruto de la justicia sale del árbol de la tribulación. Sartre decía, la verdad del dolor es el dolor mismo. El sufrimiento produce un déficit en nuestro cerebro, mente y en nuestro corazón, emoción, al igual que una planta, que cuando no tiene agua se seca. El dolor debe sumar puntos al juego de tu vida, no restarle. Cuanto más sufres y elaboras bien, aprendes de él, mayor tolerancia a las adversidades diarias obtendrás, fuerzas, lo que a su vez te darán un alto nivel de experiencias vividas, de las cuales tú podrás disponer en abanico de posibilidades, para ayudar y guiar a tus semejantes. No existe realmente el lado negativo del dolor o sufrimiento, somos nosotros mismos los que desdibujamos las situaciones, y no aprendemos de ellas. Es hora de darnos cuenta que todo lo que nos sucede, tiene la buena intención de enseñarnos algo, y que si se repiten es porque no nos resignamos antes de aprender. Hay que dejarse instruir porque la vida misma es la mejor maestra que podamos tener. Oportunidad. Posibilidad de cambio. Orientar las fuerzas hacia una nueva mirada. Acumulación de experiencias para servir de ejemplo a terceros. Un camino para tal o cual cosa. Sin la mala situación vivida, sin el roce con el error, sin equivocarme, sin salir de mi burbuja, ¿cómo podré aprender? Hay que exponerse para pulirse, hay que estar allí para saberlo. No es lo mismo que te lo cuenten que uno ser protagonista en la escena. Hay notable diferencia. Conflicto. Situación dilemática. Herramienta para ser usada a favor, no en contra de sí. Transformarse agente positivo de cambio. No quedarse con los esquemas tradicionales siendo solo un número más. Hay que ser luz en la oscuridad. Actitudes ante el conflicto. Frente a una situación de conflicto, sea cual sea su naturaleza, hay multitud de posibilidades de reacción, tanto a nivel individual como colectivo, dándose las diversas actitudes, según se acepte, evite o niegue el conflicto. En tales situaciones, se puede describir el comportamiento de un individuo a lo largo de dos dimensiones básicas. Asertividad, la medida en que la persona intenta satisfacer sus propios intereses. Cooperativismo, la medida en que la persona intenta satisfacer a la otra persona se refiere. Estas dos dimensiones básicas de comportamiento definen 5 modos diferentes para responder a situaciones de conflicto, además de la negación de existencia del mismo. Negación, se evita reconocer la existencia del conflicto. Sufrimiento. Huésped inevitable. Se caracteriza por la sensación de vacío existencial y la mutilación de aspiraciones e ideales. El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición. Cuando uno se centra como algo exclusivo en conseguir placer, la parte psíquica que nos hace consciente de esas sensaciones acaba reportando un desgaste excesivo. El desgaste aumenta tanto en cuanto la capacidad de neurotransmisión aumenta. Al ser capaz de satisfacer los potenciales con mayor velocidad, la mente queda liberada con mayor prontitud. En consecuencia, si la prioridad es conseguir ese sentimiento, llegará un momento en el que el entramado psíquico reporte un mensaje de precaución, se está llegando al agotamiento somático del entramado neuronal. Si persistimos y pasamos por alto esa advertencia, entonces la prioridad de sentir placer nunca llegará a ser satisfecha, pues en vez de enviar neurotransmisores a la zona de placer, se enviarán a la zona del dolor. La prioridad no se satisface y se dispara la primera alerta. Agotamiento, si la mente continúa estableciéndolo como prioridad, se dispara la segunda alerta. Vehemencia, y si por último no se ha conseguido el objetivo, se dispara la tercera y última alerta. Frustración. El humor como dolor. Puede parecernos graciosa una situación tras otra, podemos estar riéndonos un buen rato, pero llega un momento en que nos cansamos, tanto en lo físico como en lo psíquico, sensación consciente de sufrimiento, o sea, dolor. Mientras el dolor no sea consciente, la sensación será de cansancio.
El sufrimiento como resultado de una adaptación al medio sufrimos en todo momento, y aún con más razón cuando nos estamos adaptando al medio que nos rodea. Dado que el medio es dinámico, el sufrimiento es más intenso cuanto más dinámico sea este. El sufrimiento es menos intenso en situaciones que ya tenemos controladas. Esas situaciones pueden ser agotadoras, pero es difícil que nos causen dolor, a menos que lleguemos a un agotamiento extremo. Cuando se nos cambia una rutina, se generan diversas sensaciones. Ansiedad, estrés, deseo, vehemente, todo dependerá del entorno y de la sensación de peligro. El cuerpo segregará más o menos adrenalina, elevando la capacidad del organismo de reaccionar más rápido. La educación es la forma que tiene el hombre de adaptarse al sufrimiento. Da igual la forma en la cual se nos haya educado, pues no estamos exentos de encontrarnos con situaciones que nos lleven a nuestros límites. Lo verdaderamente importante es que la parte racional nos capacita mejor o peor para afrontar esos cambios. Bajo nuevas condiciones o cualquier cambio que requiera un proceso de adaptación biológico, el hombre puede llegar a responder de forma exagerada por miedo al castigo. Al no encontrar una salida razonable, acaba actuando de forma vehemente. El sufrimiento es selectivo. En estos casos, la selección natural indicará qué espécimen es el más apto, teniendo más tendencia a desaparecer aquellos que sienten dolor, pues esta sensación suele nublar las funciones racionales y ello es indicativo de estar violando alguna estructura biológica natural. Se ha adoptado al ser que experimente ese dolor. Usualmente el sufrimiento se asocia con el dolor y la infelicidad, pero no tienen por qué estar vinculados, dado que cualquier condición puede ser sufrimiento y causar dolor si se es consciente del desgaste que se está teniendo. El sufrimiento cuando causa dolor obliga al individuo a adaptarse de alguna manera. Razonar causa sufrimiento y puede llegar a causar dolor si la situación ha obligado a la mente a someter al cerebro a cambios que provoquen que las neuronas cambien sus esquemas sinápticos o establecer nuevas conexiones, por lo que hay un cambio biológico que permitirá al individuo resolver la situación y poner medios que le permitan adaptarse para evitar sufrimiento. La intensidad del sufrimiento. Determinada situación laboral, familiar, social, emocional, etc., aporta la sensación de sufrir, pero si al organismo le cuesta más energía de la que dispone a corto plazo resolver un problema, notifica al cerebro que la situación es inmediatamente inviable con la sensación de dolor. Cuando la situación es emocionalmente insostenible, causando herida física o emocional. Dado que la herida no es algo que el cuerpo pueda resolver de forma inmediata, se informa que está habiendo un desgaste que requiere de una reconstrucción. Cuando la reconstrucción es emocional, ello significa que ha habido una ruptura de algún esquema sináptico por confrontación directa entre lo esperado y lo obtenido, por lo que se requiere en ambos casos de un aporte energético extra. De continuar así, el cuerpo puede ver comprometida la integridad vital, por lo que se notifica con sensación de dolor. La sensación de dolor nos puede indicar que se necesiten de otros factores tales como el uso de la razón, el uso de instrumentos o sencillamente estar en reposo y esperar a que el propio organismo responda favorablemente. Si hay opción de evitarlo, el individuo evitará el dolor por pura ley natural, pero no tiene por qué evitar el sufrimiento. Los niños son más tolerantes al desgaste psíquico, cuentan con un número mayor de conexiones sinápticas que les permiten razonar de forma más flexible. La razón del sufrimiento. El ser humano ha buscado las causas del sufrimiento desde hace milenios. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Otra razón proveniente de la psicología moderna, la cual dice que el sufrimiento es la tendencia de la mente, sea por naturaleza o condicionamiento, a identificarse con aspectos negativos. Esta es la conocida costumbre de ver el vaso medio vacío, y no el vaso medio lleno en cada situación.
Según Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva comportamental, existe una tendencia humana al sabotaje, al dolor, a la crisis, a lo que denominó la conducta neurótica. La conducta neurótica incluye formas de comportamiento autosaboteadoras que nos alejan, bloquean o impiden la vigencia de nuestros valores o el logro de nuestros objetivos. La idea de que lo material nos dará bienestar duradero y nos protegerá contra los cambios internos y externos es probadamente caduca, aunque paradójicamente sobrevalorada, pese a que lo material es transitorio y en contra de nuestros apegos, los objetos del mundo se van, se degradan, se vencen, se dañan o mueren. Consejo para hoy. Deja de quejarte por lo vivido para aprender, hay que estar cerca, hay que ser testigos de los acontecimientos, no basta con ver, hay que oír y palpar, lo más importante es vivir la experiencia. Si hablamos de una mala experiencia, sumado esto a una posterior formación, te aseguras la plenitud en la vida, siempre y cuando aceptes ese aprendizaje y no reniegues de él. Repasa el capítulo 7. La serpiente parece que cambia, pero sigue igual. El renacuajo se convierte en rana. Sé renacuajo y no serpiente, conviértete a ti mismo en algo superior, y salta como la ranita, sé feliz. Lema. No siempre el éxito tiene que ver con dinero o poder, sino con ser un vencedor y conquistador del mundo. Solo se aprende por contemplación, observación e investigación. Y por un proceso de elaboraciones internas, psicológicas. Lo que se ve, la acción, es el final de lo aprendido y masticado. Si lo escupes afuera o lo tiras, no te lo puedes guardar. Moraleja de mi reflexión. La capacidad de elaboración nos permite un nivel de salud mental, como quien purificando la sangre con el riñón. Toda impureza nos depura, todo sufrimiento nos magnifica y hace diferentes. Ejercicio, encuesta. 1. ¿Qué actitud tomas frente a Dios, tu familia o algún ser querido que te hizo sufrir en algún momento? A. Odiarlo sin darle derecho a nada. B. Ignorarlo, estar a medias en contacto, hipócritamente, ocultando lo que siento. C. Perdonar, soltar y seguir mis rumbos libres de toda carga, sabiendo que no soy juez de nadie, maduramente. 2. Por lo general, ¿cómo te has sentido frente al dolor? A. Molesto, enojado, sin hallar una razón que justificara tanto martirio. B. Triste, pero tratándose de sobrellevar dicha situación, viendo lo positivo. C. Me encierro y me inunda una gran ira hacia todo el mundo hasta llegar a enfermarme.